Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a estudiar el tema de la organización política y social del Imperio Incaico. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan identificar a los principales funcionarios públicos del Imperio Incaico, puedan explicar por qué el Imperio Incaico fue una sociedad clasista y jerarquizada y puedan conocer cuáles fueron las razones para la eficacia en la organización política inca. Primero vamos a hablar de la organización política incaica, es decir, vamos a hablar de sus autoridades, vamos a hablar de sus funcionarios públicos, de su burocracia. También hay que tener presente que para poder asumir una función de gobierno en el imperio incaico tenías que pertenecer a la nobleza, ¿ya? Y haberte educado en el centro del saber conocido como Yachaywasi, ¿sí? Bueno, primero tenemos pues al Sapa Inca. El Sapa Inca era la máxima autoridad de todo el imperio, ¿sí? Este señor gobernaba de manera autoritaria y tenía pues un poder absoluto en todo el imperio, ¿sí? Era considerado el hijo del dios Sol y la luna. Por ello era visto pues como un ser semidivino, ¿sí? Como un semidios. Era considerado un intermediario entre los hombres y los dioses o las fuerzas divinas. Acá, por ejemplo, podemos ver que sus sirvientes, sus lacayos, ya lo cargaban en un famoso trono llamado litera, ¿sí? E incluso limpiaban el suelo para que él lo pueda pisar, ¿verdad? ¿Sí? El Sapa Inca era el jefe de una panaca o familia inca. Su esposa principal, como todos sabemos, era su hermana, ya la Coya, ¿sí? La Coya o Pihuichuy. Luego del Sapa Inca tenemos al Auqui. El Auqui es el hijo más capaz, ya el hijo más hábil del Sapa Inca, ¿sí? A diferencia de los europeos, en Europa generalmente ya era el primogénito el que heredaba el poder del padre. Bueno, acá en el Imperio Incaico era más justo y el hijo más capaz, el hijo más hábil, era pues el que heredaba el poder, ¿sí? Eh, este debía ser un hijo legítimo del Inca con la Coya, ¿sí? Aunque no siempre el primogénito, ¿verdad? ¿Sí? Cuando el Auqui era elegido por el Inca, pasaba a ocupar el segundo lugar en la jerarquía estatal, es decir, gobernaba o cogobernaba junto con su padre, aprendiendo de esa manera pues las funciones políticas, ¿sí? Para que algún día ya esté en la capacidad de asumir el cargo de Sapa Inca. Por ello se decía que los incas tenían como forma de gobierno una diarquía, ¿sí? ¿Qué es una diarquía? Un gobierno de dos personas, cuando cogobernaban dos personas. Tenemos el Sapa Inca, que era la máxima autoridad, y el Auqui, que era el heredero al poder, el que estaba aprendiendo a gobernar junto con su padre, el Sapa Inca. El Auqui era el que dirigía pues el ejército inca, ¿sí? Entonces ahí vemos pues que es una diarquía, un gobierno de dos personas, el Sapa Inca y el Auqui. Esa era la forma de gobierno de los incas. También tenemos el Camachit. El Camachit es el Consejo Imperial, ¿sí? Es una especie de Consejo de Ministros hoy en día. Los integrantes del Camachit, ¿sí? Eran como los consejeros, ya las personas de confianza del Sapa Inca, ya los asesores del Sapa Inca. El Camachit estaba conformado por cuatro apocunas, cuatro aposuyos, o también llamados Suyuyut Apos,
o Capa Aposuyos. En otras palabras, los apocunas o aposuyos eran los jefes de cada uno de los suyos que tenía el imperio. Como bien sabemos, eran cuatro suyos, por lo tanto, habían cuatro apocunas en todo el imperio. Estos cuatro apocunas o cuatro aposuyos conformaban el Kama Chit, el Consejo Imperial. Pero también hay que recordar que estos jefes de cada suyo, cada apocuna o aposuyo, ¿sí? Tenía tres ayudantes, tenía tres asesores o auxiliares, que eran también de la nobleza cusqueña, por lo que en total no eran cuatro, sino en total el camachín lo conformaban 16 personas, ¿sí? Pero de esas 16 personas, cuatro eran las principales, porque cada una de ellas era la que dirigía un suyo, ¿sí? Entonces el camachit, recuerda, eran cuatro apocunas, cuatro posuyos, pero cada uno de ellos tenía también tres ayudantes, tres auxiliares. En total formaban pues 16 personas. El apunchit es el jefe de una provincia o guamaní inca. Era el encargado de gobernar en nombre del Inca en una provincia, ¿ya? Cada vez que se conquistaba un territorio de una etnia, este se convertía pues en un guamaní, y el que dirigía una provincia guamaní inca era el Apun Chi, también llamado Tokri Kut o Tokri Kot. Por otro lado también tenemos al Tucuricut. El Tucuricut en castellano significa pues los ojos y oídos del Inca. Otros lo llaman pues el que todo lo ve. Precisamente lo llaman así porque eran los supervisores, ¿ya? Eran los inspectores del Zapa Inca, las personas que de alto rango y de confianza del Zapa Inca, ¿sí? Que se encargaban de vigilar, ya de supervisar a los funcionarios del Imperio Inca, ¿sí? Si alguno de ellos no estaba cumpliendo con su labor, entonces lo sustituían de su cargo y lo castigaban, ¿sí? Por otro lado tenemos el curaca. El curaca es el jefe de un ayu, el jefe de estas familias incas. Era el intermediario entre las autoridades del imperio inca y la población y el pueblo. El purit es el jefe de una familia inca, ¿sí? El jefe de una familia inca es el purit. Bien, ahora vamos a hablar de la sociedad incaica. Una de las características, o bueno, las características más comunes de la sociedad incaica es que era pues clasista, es decir, que había clases sociales, clasista y jerarquizada, porque no todos eran iguales, sino que habían personas que tenían más poder que otras, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de la sociedad inca, tenemos que estudiar o dividirla en tres clases sociales: la realeza, la nobleza y el pueblo, ¿sí? A ver, acá podemos ver otra pirámide social un poco más clara. A ver, tenemos pues que la realeza, ¿sí? Lo conformaba la panaca real, es decir, la familia del Zapa Inca que estaba gobernando en ese momento, ¿sí? La realeza entonces lo conformaba la panaca real. La panaca real es la familia del Zapa Inca que estaba gobernando en ese momento. O sea, la realeza lo conformaba el Zapa Inca, la Coya, los hijos que tenía el Zapa Inca con la Coya llamados Pihuichuris, ¿ya? Eh, Eso sería en cuanto a la realeza. Después tenemos a la nobleza. La nobleza se divide en dos, como podemos ver acá: la nobleza de sangre y la nobleza de privi, la nobleza de privilegio. A ver,
Cuando hablamos de la nobleza de sangre, tenemos pues que tener en cuenta que estaba integrada por las demás panacas, es decir, por las otras familias, ¿ya? Que estas a la vez eran formadas por los descendientes de cada gobernante. Recuerda que cuando moría el Sapa Inca, su familia, la panaca, eh, lo convertía pues en una momia, ¿sí? En un malqui, ¿sí? Y esta familia, esta panaca, conservaba ese malqui, conservaba este cadáver, ¿sí? Esta momia, ¿sí? Eh, en su residencia, en su casa o en su palacio, ¿sí? Era una forma de darle un culto a este señor, ¿sí? Llevaban como distintivo pesados aretes. Por eso es que cuando llegaron los españoles, a los miembros o integrantes de la nobleza de sangre los llamaban pues orejones. Como podemos ver acá, los llamaban orejones porque llevaban pues aretes de oro muy pesados. Luego la nobleza tenemos pues a la nobleza, bueno, perdón, luego la nobleza de sangre tenemos a la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio también se dividía en dos, se subdividía, ¿no? La nobleza advenediza, conformada por los curacas, ¿ya? Los jefes de los pueblos conquistados por los incas, y la nobleza de recompensa, que estaba integrada por los guerreros, por los militares, integrada por todos aquellos que habían realizado un servicio especial a favor del Tahuantinsuyo, por lo cual el Inca había decidido premiarlos. ¿Ok? Generalmente dentro de la nobleza de recompensa encontramos a los militares, a los guerreros, ¿sí? Que habían cometido alguna hazaña militar, alguna victoria en una batalla, ¿sí? Y por eso es que se les había ascendido al cargo de nobleza, ¿sí? Entonces, recordemos pues la realeza conformada por la panaca real, la familia que gobernaba en ese momento, el Sapa Inca, su esposa la Coya y sus hijos que tenía con la Coya, los Pihuichuris. La nobleza se subdividía en dos, la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Dentro de la nobleza de sangre tenemos pues a las demás panacas, a las demás familias, que para distinguirse del pueblo y de la panaca y también de otras personas, utilizaban aretes y por eso que los españoles lo llamaban orejones. La nobleza de privilegio se subdivide a la vez en dos más. La advenediza, conformada por los curacas, los jefes de los pueblos aliados, y la nobleza de recompensa, conformada pues por los militares que habían logrado alguna hazaña militar. ¿Sí? Muy bien, también hay que recordar que a la Coya se le llamaba Piwiwar, es decir, la primera mujer, la esposa principal. Los hijos que tenía el Sapa Inca con la Coya eran llamados Piwichuris, los hijos legítimos del Inca, ¿sí? Los hijos que tenía el Sapa Inca con mujeres secundarias, ¿ya? Eran llamados Isus o Haxa, o perdón, Haxichurix, los hijos del Inca con mujeres secundarias. Las hijas del Zapa Inca, cuando eran solteras, eran llamadas ñustas, pero cuando éstas se casaban, ya o contraían matrimonio, pasaban a llamarse payas. Las esposas secundarias o las mujeres secundarias del Zapa Inca eran llamadas chipacoyas o piwis.